Bienvenidos a Neurovoces, un espacio con Carla, Ana María y Miriam, donde conversamos sobre neurodivergencia desde el corazón, la experiencia y la mirada profesional, junto a terapeutas especialistas, padres e invitados. Compartimos historias, aprendizajes y voces que merecen ser escuchadas. Acompáñanos. Bienvenidos a un episodio más de Neurovoces, Realidades Valientes. Bueno, para los que nos han venido escuchando, saben que hemos venido desarrollando el tema de terapias, de la importancia, y se han tocado en más de uno de los episodios el tema sensorial. Pero este día, gracias a la oportunidad que nos da la licenciada Carolina Banderas, quien es especialista en el tema de integración sensorial, terapista ocupacional, terapista física, que ha venido trabajando con chiquitos dentro del espectro, vamos a tener la oportunidad de preguntarle a ella en sí qué es el procesamiento sensorial, cuál es el impacto, porque a veces nuestros chiquitos son llamados berrinchudos o maleducados, cuando realmente detrás hay una conducta. Así que, licenciada, gracias por aceptar nuestra invitación. Realmente sentimos que va a ser un episodio de mucho provecho, de mayor comprensión con el tema de integración sensorial y demás, que las familias comprendan las conductas y que podamos apoyar al final del día a nuestros hijos. Así que muchas gracias, licenciada, por aceptar nuestra invitación. Claro que bienvenida. Sí, muchísimas gracias. Yo estoy más que contenta de estar aquí con ustedes. Pues ya conozco a dos de ustedes. A ti, pues tengo el placer de conocerte hoy. Y pues sí, yo he venido escuchando también los episodios. Soy una fan del podcast, así que pues he escuchado también que se ha tocado un poquito, es inevitable totalmente tocar un poquito el tema sensorial, pero sí hay como que profundizar, ¿verdad? Es necesario profundizar. Correcto, así y de hecho por eso quería preguntarle algo, quizás como base para arrancar, ¿qué es el procesamiento sensorial y cuál es el impacto que tiene en la vida cotidiana de nuestros hijos, en el aprendizaje y en su conducta? Ok, bueno, el procesamiento sensorial básicamente es una función que todos los seres humanos tenemos y es la forma en cómo nosotros aprendemos a adaptarnos al medio que nos rodea y a lidiar con nuestras propias sensaciones internas también, porque muchas veces se habla del medio, pero no se habla de las sensaciones que uno mismo está teniendo en su propio cuerpo. Entonces, esto constituye la base para que todos los seres humanos podamos sobrevivir en el medio. Es nuestra función vital de supervivencia. Entonces, desde ahí podemos ver cómo es la importancia en la vida diaria de todos nosotros como seres humanos. Esto nos ayuda a ir desarrollando, bueno, se ha hablado de la pirámide del desarrollo, pero yo pues ya no voy a ahondar en esto porque creo que ha quedado muy claro, pero sí, desde la base de percibir, de analizar, interpretar todas las sensaciones que están en nuestro medio, están en nuestro cuerpo, esto nos ayuda a organizar respuestas adaptativas. Esa es una clave bien importante dentro de la integración sensorial y poderla distinguir de otros enfoques que no son en realidad integración sensorial. El niño tiene que tener una respuesta adaptativa ante lo que se le presenta. Y esas son las conductas que nosotros observamos, que muchas personas piensan que son un berrinche, que son una rabieta, y que realmente es porque ese sistema nervioso no está teniendo la capacidad de organizar esa respuesta adaptativa. Entonces, ese es el impacto que tiene y es una función totalmente humana y totalmente vital que nosotras la damos por sentado realmente, porque, por ejemplo, ir en el tráfico es una prueba de supervivencia, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros que organizar un montón de respuestas, lidiar con el ruido, lidiar con personas que nos puedan ahí salir de un humor no tan bueno, ¿verdad? Ver si hay tráfico en un lugar, cómo tengo que planearme, organizarme y pensar, idear cómo tengo que buscar otra ruta alterna para poder llegar a donde tengo que llegar. Y así pues ese estrés que nosotros vivimos en momentos así, hablando ya específicamente
de los niños que tienen un trastorno de procesamiento sensorial lo viven a todo momento, día a día, a cada segundo de sus vidas. Bueno, bienvenida, licenciada, un gusto tenerla realmente. En ese caso, tomando lo que usted dice, ¿cómo diferencia una especialista, terapeuta ocupacional y especialista en sensorial la conducta sensorial, o mejor dicho, si es algo sensorial o si es una conducta por dolor, por ansiedad, por comunicación o por una condición médica? ¿Cómo lo pueden diferenciar ustedes? Claro. Me encanta esa pregunta porque muchas veces las personas dicen, ¿es sensorial o es conductual? Ujú. No es Exacto. así, es sensorial y es conductual, Okay. porque lo sensorial viene a ser como esa base para que se registren y se den las conductas que nosotros podemos ver reflejadas en los chicos. Pero no solamente está lo sensorial, tal cual como lo acabas de decir, Miriam, está la comunicación, está la adaptabilidad, la flexibilidad mental, las funciones ejecutivas, entonces, y el estado físico, que es súper, súper importante, y por eso es que siempre la intervención en integración sensorial, como toda intervención terapéutica, debe de empezar por una primera entrevista. La anamnesis es una gran herramienta para todo profesional de la salud en la cual nosotros empezamos a indagar. Y mire, y tiene enfermedades recurrentes, y mire cómo le va con el sueño, cómo le va a la hora de estar en el colegio, tiene las vacunas al día, cómo ha sido su desarrollo psicomotor. En el caso, por ejemplo, de niños con selectividad alimentaria, es súper importante saber, por ejemplo, indagamos en el tiempo de la lactancia, porque se dice que, por ejemplo, si los bebés toman leche materna exclusiva menos de los 6 meses, tienen más riesgo de desarrollar una selectividad alimentaria. Entonces, se indaga desde ahí y se ve cómo ha sido el patrón de lactancia y también si tuvo problemas a la hora de lactar, ¿verdad? Si el niño tuvo reflujo, si ha tenido estreñimiento, y si dicen, no, fíjese, es normal. Pero si entonces vengo, yo le presento una escala que se llama de Bristol, que gracias pues a muchos a médicos gastroenterólogos que me han podido proveer de esas escalas, yo les enseño las imágenes y les digo, dígame cómo hace su hijo. Y entonces ahí uno puede determinar si es normal, si no es normal, si hay estreñimiento, si hay reflujos, qué es lo que está pasando en ese sistema digestivo. Entonces, desde ahí nosotros podemos empezar a indagar en que hay problemas a nivel de salud que pueden estar interfiriendo, ¿verdad? Otra cosa son las rinitis a repetición, que tienen mucho que ver con los temas de la atención y la hiperactividad, ¿verdad? Hay muchos estudios que hablan acerca de la rinitis, de cómo está reflejando eso conductas que pueden parecer de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, saber cuáles son las enfermedades recurrentes, pero también observarlo en el propio niño. Cuando ya yo observo al niño y digamos, tengo, lo primero es para todo terapeuta armar un vínculo con el niño y con la persona neurodivergente. Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo a ese niño, nosotros también vamos desarrollando como de cierta manera esa intuición que tienen ustedes de mamá. Tal vez no tan así, pero incluso hasta tengo niños que me dicen mamá, ¿verdad? Entonces, pues uno va desarrollando también ese instinto de que dice, no, aquí pasa algo más, ¿verdad? Cómo ha dormido, ahí viene lo de la información, ¿verdad? La comunicación entre la familia y el terapeuta. Mire, ¿y hoy cómo estuvo? ¿Durmió bien? ¿No durmió bien? ¿Ha tenido rinitis? ¿Cuánto tiempo tiene que dejó el antibiótico? ¿Le están dando protectores estomacales? ¿Qué es lo que está tomando? Todo eso tenemos siempre que estar atentos para poder identificar cuál es la raíz de esa conducta y en base a eso poder decir,
No, ahorita pues está muy desregulado. Le voy a dar su tiempo y si no se puede desarrollar una actividad estructurada con el niño en esta sesión, pues me voy a dedicar más a ayudarle a que se pueda regular. Porque si yo tengo un niño que no está regulado, no puedo hacer nada con él. Licenciada, la vez pasada escuché un caso de una niña, porque en vista que nos estaba contando toda la parte médica que hay que hacerle a los niños, ¿verdad? Sí. Y ella, pues igual que los otros niños, tenía problemas también para hablar. Y resulta que hasta que le hicieron su examen visual, se dieron cuenta que la niña no veía y que a raíz de esto era que la niña no podía hablar. Pero para ellos todo este tiempo había sido un tema sensorial. Y creo que también es como lo que pasa cuando auditivamente el niño no escucha bien. Sí. Pero entonces, ¿dónde estará esa barrera para poder distinguir cuándo es un tema sensorial auditivo o de habla y cuándo es porque realmente el niño no mira, no escucha? ¿En qué momento le podríamos decir a los papás, mire, no es la terapia sensorial, sino que corra a hacerle un examen para ver cómo está su vista, para ver cómo está su audio? Ese quisiera que usted nos pudiera, porque más de algún caso tiene que haber llegado a usted donde el rumbo era hacia otro lado. Quisiera que nos contara acerca de eso. Sí, como les decía, pues la primera entrevista es súper básica, súper importante, más bien fundamental, pero también este tipo de situaciones se pueden ir dando a medida que uno va conociendo al niño, ¿verdad? Pero dentro de la evaluación sensorial que se le hace al niño hay ciertas observaciones clínicas que yo debo de hacer, en las cuales pues yo le tengo que pedir imitación de posturas, sostenimiento de posturas, seguimiento de indicaciones verbales, reflejos, ¿verdad? Por ejemplo, medir los reflejos es súper importante, el reflejo visual auditivo, el reflejo auditivo. ¿En qué se diferencian estos? Por ejemplo, cuando a uno le acercan la mano así de repente a la cara y no veo el reflejo de parpadeo, entonces yo puedo decir qué está pasando a nivel visual, ¿verdad? Entonces ya ahí ya me puedo poner a indagar y a decirle a los papás, mire, fíjese que yo creo que es pertinente que le haga una evaluación visual, pero tal vez sí una evaluación de agudeza visual, y muchas veces me ha tocado también ver casos en los que han tenido que llevarlos fuera del país porque es una cuestión más del desarrollo del procesamiento visual, que esa es otra área súper grande de los optometristas del desarrollo. He conocido en México, he conocido profesionales en esta área, y entonces vemos que esa parte visual es la que está incidiendo en que el niño no pueda caminar adecuadamente, o no esté desarrollando su tono muscular o su coordinación o los temas de equilibrio. Entonces, las observaciones clínicas es un protocolo, y es un protocolo que yo debo de seguir, que nos enseñan en la certificación, y ahí es donde yo tengo que ir midiendo todos esos parámetros para poder discernir y poder decidir si tengo que valerme de otra profesión más especializada para poder, por ejemplo, si yo le hago el reflejo auditivo, ¿verdad? Yo hago un sonido súper cerca del oído del niño y el niño no reacciona. Entonces también la audiometría, ¿verdad? Entonces, muchas veces las audiometrías es lo primero que los médicos, cuando el pediatra pasa al neurólogo, el neurólogo dentro de sus exámenes recomienda la audiometría. Sí, exacto. Y ahí ya llevamos un paso bastante adelantado, porque vemos si realmente hay un problema orgánico a nivel auditivo o no. Pero si no se ha hecho ese examen, entonces yo tengo ese protocolo de observaciones en el cual yo puedo decidir si tengo que ayudarme también
de otros profesionales para poder ver el panorama completo, the big picture, con el niño. Ok. Todo lo que nos está diciendo, la verdad es que creo que es bien abrumante porque es bastante complejo. No es como una sola cosa, sino que es, pues, es todo un mundo. Imagínense, ahorita estaba pensando yo, cómo hacen los niños cuando hay miedo, cuando hay una incomodidad, cuando hay un dolor o cuando se sienten demasiado abrumados. ¿Cómo identifican ustedes qué puede estar pasando con esa conducta y qué nos podría estar comunicando los niños con esa conducta? Y al final, ¿de qué forma hacen ustedes o se replantean más bien, tanto ustedes como a nosotros como padres, una hipótesis responsable de qué es lo que está ocurriendo con nuestros hijos? Fíjese que yo cuando inicié hace 15 años a trabajar, a conocer la población autista y a trabajar con ellos, hubo un tiempo que yo pude ser maestra sombra de un chico y lo fui durante 2 años. Y eso fue para mí una vivencia totalmente enriquecedora, porque ahí, en el ámbito de la terapia, uno tiene la ventaja de que recibe al niño y uno pregunta, mire qué pasó, mire esto, mire durmió, mire está enfermo, mire no sé qué, pero a la hora de ser maestra sombra y de pasar día a día con el niño en toda una jornada educativa, yo me fui dando cuenta de ciertas conductas, por ejemplo, cuando era que el niño realmente la actividad que se le estaba proponiendo no estaba haciendo match con su nivel de neurodesarrollo, ¿verdad? Y que eso estaba representando un detonante para una conducta de rechazo, por ejemplo. Y ahí entonces vienen las sugerencias a las maestras que mire, en vez de hacer este número tan chiquito, hagámoslo un poquito más grande, en vez de que coloree, que use el dedito para pintar, o en vez de que utilice, porque muchas veces quieren que todos los niños usen el dedo para agarrar la pega, cuando hay pegamento de barra, ¿verdad? Entonces, pensar en esas estrategias tan básicas es súper importante. Mire, entonces no utilicemos el dedito para pintar, sino que utilicemos el hisopo. Entonces, anticipar también es muy importante porque esta es una función que me permite adaptarme. Entonces, si por ejemplo, yo a partir de esa experiencia, yo ya sé cuando es Día del Padre, Día de la Madre, Día de la Familia, Día de los Abuelos, Día de no sé qué, yo sé que voy a recibir a los niños abrumados, porque la realidad en el centro escolar es, mira, ahorita tenemos tiempo, vamos a ir a ensayar. Y entonces se rompe la rutina de repente y los niños están como, ¿y qué me tocó? Y me perdí mi clase favorita y ahora no voy a ver a la amistad. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Porque estoy en esta actividad, en este medio, en este auditorio, ¿qué es lo que está pasando? Qué ruido. Y nadie le explica, porque me gustó algo del último capítulo que hablaban, y es de los niños no hablantes, que muchas veces se asume de que no entienden y entonces no le explican nada de lo que va a pasar. No le explican que tienen que ir a hacer el ensayo, que van a bailar, que todo va a estar bien. Y entonces yo ya sé que esa época es una época estresante para ellos. La época de Navidad, de ir al auditorio. O sea, realmente los niños hacen un gran esfuerzo cuando ya finalmente llega el día cúspide en donde los vemos nosotros en la actuación, pero realmente no se sabe cuál ha sido todo el trabajo que ha venido antes de que pasara todo eso, antes de poder llegar a eso. Entonces ahí es donde podemos ir distinguiendo cuando definitivamente el niño ya lo recibí desregulado y empiezo a indagar, empiezo a pensar qué es lo que le estará pasando, le están saliendo los dientes,
no durmió bien, no se alimentó bien, la actividad que está haciendo no está adecuada al niño, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, conocer mucho al niño y básico es también tener ese vínculo con el niño. Los terapeutas tenemos que hacer un vínculo con nuestros niños para que precisamente generemos la confianza de ellos hacia nosotros y de esa forma podamos motivarlo, podamos permitir que ellos quieran hacer las actividades que nosotros les proponemos, porque trabajar en integración sensorial a mí me fascina. Me encanta porque yo sí tuve la experiencia de haber trabajado y de ver personas certificadas en ABA, de trabajar en ABA, y sí, realmente no era lo mío, ¿verdad? No voy a hacer una crítica ni nada, pero sí reconocer cuando una terapia sí es para un niño y cuando no. Pero lo que me encanta de la integración sensorial es que yo realmente me tengo que comprometer con el niño y me tengo que hacer un vínculo de tal manera que el niño me ve como una amiga en lugar de verme como una terapeuta, ¿verdad? Entonces, ya cuando se arma ese vínculo emocional, entonces yo ya puedo tener esa capacidad de poder decirle a los papás, mire, fíjese que está pasando esto en el kinder, creo que necesitamos hacer algunos pictogramas para poderle anticipar toda esta situación. Tenemos que hablar con la maestra para que le adecue las actividades. Tenemos que ir al doctor porque fíjese que no está yendo al baño todo el día. Todo ese tipo de situaciones para poder guiar más a los padres y poderles decir, fíjese que sí necesitamos hacer una evaluación más exhaustiva médica. Exacto. Yo tuve cabe el momento para poder compartir eso, porque lo necesario que es el vínculo con el terapeuta. Sí. Estuve 3 meses en un centro donde, pues, la clase era de lenguaje, pero cada vez que Pablito llegaba, se metía bajo la mesa. Y no había poder de Dios que sacara a ese niño de la esquina. Y entonces, bueno, pasó la primera clase y dije, no, pues claro, es la primera clase, hay que comprenderlo y todo. Segunda clase, lloró toda la clase. Tercera clase, otra vez bajo la mesa. Cuarta clase, en la esquina de una. Y se pasaba la hora entera tratando que Pablito llegara a la mesa. Cuando despuntaron ya los 3 meses, digamos que en el segundo yo dije, no, o sea, hay que darle tiempo, ¿verdad? Hay que darle tiempo. Al tercer mes que yo vi que el niño no logró hacer un vínculo con la terapeuta, nos vamos. Estoy perdiendo el tiempo, ¿verdad? Sí. Porque no se logró. Y probablemente la terapeuta no es que ella seguramente hizo todo lo que estaba a su alcance, ¿verdad? No es que fuera mala, sino que no hubo vínculo, lo que está diciendo usted. Y si no hay vínculo, no hay forma de aprendizaje, tanto para la terapia como en el colegio. Entonces, lo primero que hay que trabajar, inclusive con la maestra sombra en los colegios, es el vínculo, sí, ¿verdad? Antes de comenzar la clase, que no sea día 1 de ambos para conocerse el primer día de clase. Sí. Eso me costó aprenderlo, pero lo aprendí. Sino que tiempo antes empezar a compartir con él fuera de un salón de clases, un parque, un helado, ¿verdad? Con la sombra, ¿verdad? O sea, para que se vayan adaptando. Y bueno, lo que trabajamos un poco, ¿verdad, claro, licenciada? Que antes de llegar al colegio empezamos a llevarlo a las terapias junto con su maestra sombra para sí, que fueran haciendo un vínculo, un lugar ya conocido para él, que eran sus terapias, pero incluimos a una persona más y entonces el niño se va adaptando. Cuando logra hacer ese clic con la terapeuta o con la sombra, entonces ya estamos listos para un nuevo ambiente, que sería en este caso el colegio, ¿verdad? Claro. Porque ya traemos a alguien que yo sé que me va a apoyar, ¿verdad? El niño dice, esta persona viene conmigo, entonces yo ya me siento seguro, ella me viene apoyando. Hicieron ese vínculo, eso es importantísimo. Le agradezco mucho haber tocado ese punto, porque yo creo que
Bueno, a mí me costó mucho trabajo aprenderlo y pues si le puedo ahorrar tiempo a muchas mamás, ¿verdad? Sí. En este sentido, o sea, les dejamos por ahí ese tip, Claro. ¿verdad? Y eso, quieras o no, aunque no parezca así, es aprendido para uno de terapeuta y en sí para uno de adulto. Porque una cosa bien importante y una especialización que yo saqué que para mí ha representado como el abrir los ojos humanos dentro de mi terapia, porque a veces uno toma el papel terapeuta y soy otra persona, ¿verdad? Entonces, pero no, estoy tratando con seres humanos y yo tengo que precisamente hacer clic siendo también humana, ¿verdad? Eso lo aprendí en el modelo de desarrollo de DIR Floortime. Ese modelo a mí siempre me gustó muchísimo porque enseña no solo a los terapeutas, sino también a los padres, a todos los adultos, a que nos volvamos niños otra vez. Y eso creo que es básico, es muy importante para que yo pueda entender al niño. A veces se nos olvida todo lo que hemos pasado cuando éramos niños y ya somos adultos y queremos dar por sentado ciertas cosas, pero se nos olvida que nosotros ya venimos de ese camino. Y Sí. tal vez hay algunos padres que no son neurodivergentes, pero que de alguna manera pueden entender un poquito esa situación. Y hay papás de niños que yo recibo que también son neurodivergentes y que ahora dicen, sí, ¿verdad? Puedo entender por qué mi niño se comporta de esta manera, mi niña se comporta de otra. Entonces, este modelo a mí me encantó y bueno, pues con Miriam tuvimos esa oportunidad. Sí, es cierto. En este modelo a uno le enseñan, no la clásica de que los padres esperan en la sala, se le entrega al niño, se le dicen 5 minutos que hicieron y se acabó, sino que es entrar a los padres, pero no solo un ratito, ¿verdad? Entrar toda la terapia, participar, hacer juegos entre los padres y el niño, porque hay una pregunta que me encanta de mi anamnesis en donde yo le digo, ¿y usted sabe jugar con su hijo? Y entonces uno se siente como que le cuesta, como que no le haya el sentido a lo que está haciendo o sí puede jugar con él. Entonces eso es bien importante porque entonces ya los papás se ponen a pensar, mire, fíjese que sí, la verdad que yo no sé cómo jugar con él porque él solo se pone a alinear o solo le gusta dar vueltas para un lado y para el otro. Entonces, el Dear Floor Time me enseñó a hallarle sentido a esas conductas y a unirme a ellas. Ok, está ordenando los números, entonces yo voy a también ordenar los números con él. No le voy a prohibir, ¿verdad? Situaciones que yo sé que las está haciendo porque primero se está autorregulando, me está conociendo y segundo, porque forman parte de esa vía de entrada, esa oportunidad de entrada para que yo pueda también participar de su mundo y poderle encontrar el sentido a esa actividad que el niño está haciendo. Entonces, yo les recomiendo muchísimo que busquen ese modelo porque en la página de Floortime hay cursos hasta para padres, ¿verdad? Entonces yo se los he recomendado ampliamente. Sí. Y es aprendido definitivamente cómo hacer el vínculo con el niño. Se hace desde la primera vez. Y por ejemplo, cuando llegan a mi consulta, yo siempre pido que lleguen los niños, pero yo le digo, desde cómo uno los recibe, ¿verdad? Es importante para los niños. ¿Cómo estás? Darle la mano también al niño, mucho gusto, yo me llamo Carolina. ¿Quieres jugar aquí conmigo? Tú has venido a jugar, no te voy a poner vacunas, no tengo vacunas. Vení y abro el salón sensorial y es como wow, y entonces desde ahí ya me lo gané, ¿verdad? Y cuando ya entran y vaya, tú puedes jugar mientras yo hablo con tu papá y tu mamá, no te preocupes. Y entonces darle ese tiempo para que explore, conozca, se adapte,
me da también a mí el chance de que yo ya lo encuentro más reguladito, más tranquilo, y entonces yo ya puedo Podemos jugar entrar contigo. con él, exacto. Conocí a un terapeuta japonés hace años también, que él trabajaba en neurodesarrollo, pero me encantaba la manera como él trabajaba con niños con parálisis cerebral, y cada vez que el niño podía hacer un movimiento, él le decía gracias. Entonces, para mí era como, ok, admitir, por ejemplo, también lo siento, fue mi culpa, no te preocupes, yo lo voy a arreglar. O gracias, o buena idea, qué buena idea tuviste. Todos esos halagos, todas esas palabras influyen muchísimo en el niño. Así es, no hay mejor forma que aprender para un niño que jugando. Sí, la verdad. Sí, no, perdón. Y eso es para los neurodivergentes y no divergentes. Así es. Porque bueno, yo igual estaba teniendo como problemas, ¿verdad? De aprendizaje con mi otro niño, y a punta de juego empezamos a mejorar. No digamos para un niño neurodivergente, o sea, el floor time es el mejor momento de enseñarle, ¿verdad? Así es. Yo lo que le iba a decir era que qué bueno que lo trajo a colación, porque justo con nuestros hijos que son no hablantes, es bien difícil. Bueno, nosotros, claro, pasamos con ellos, tenemos formas para conectar, pero siempre nos encontramos con comentarios como de que yo no lo entiendo, que yo no sé qué hace, que yo no sé qué piensa. Claro, nosotros tampoco, pero mediante la observación, viendo los intereses, uno llega como, bueno, si eso es lo que le gusta, Claro. eso hagamos, y ya de esa forma es un acercamiento. O sea, al final yo lo que me gustó, que el tema de que no hablen no necesariamente es No una limita. limitante para que haya una relación, un vínculo, ya sea con tíos, primos, abuelos, bueno, en general todos, ¿verdad? Que a veces esa es como la gran barrera que muchos tienen, que como yo no sé qué hacer, ¿cómo me le acerco? Es que no quiere estar conmigo, llego yo y se va. Sí. Entonces, claro, tiene que ser como usted dijo, aprendido, saber en qué momentos es importante que el juego está como individual y en qué momentos uno puede poco a poco irse integrando, pero no de golpe. O imagínese, por eso creo que vuelvo a decir algo que usted acaba de decir, que hay que aprender ese método. O sea, no es como lo leí y ya estuvo, no. Sí. O sea, porque imagínense, yo ahorita que estábamos hablando, yo pensando, mi hijo, bueno, los dos, David más que todo, él es organizador, pero extremo. O sea, él necesita que las cosas estén organizadas. Sí. Fuimos a comprar unos productos de cabello y había un stand de esmaltes y estaban, claro, los esmaltes de temporada, pero estaban desorganizados para la mente de él. Él necesitaba degradar los colores. Wow. Y entonces, y lo miraba con su carita de estrés, y yo comprando, y la gente preguntándome como, ¿qué es lo que necesita usted? ¿Y qué va a llevar? Y no sé qué. Y yo viendo, ay, David, que no vaya a quebrar esto. Pero de ahí entendí que él quería organizarlo. O sea, tenía la necesidad, como lo abrumó ver en su mentecita todo desorganizado. Claro. Y empezó. Entonces, y se le quedan viendo las muchachas que estaban ahí, y les digo yo, es que es autista y necesito organizar. Mira cómo lo está organizando. Estaban fascinadas. Chévere. Me lo vas a prestar un día. Sí. Que me llegue a organizar ahí mis esmaltes. El feliz. Pero a lo que voy yo es que ellas, gracias a Dios, no lo interrumpieron, porque fue como, aparte de que respetaron cuando yo les dije la condición lindo. Y todo, fue como, ay, mira qué bonito. Pero en otras ocasiones, a veces uno sin querer es como, no, hijo, esto no va ahí. Esto. Y para ellos eso tiene una secuencia lógica. Claro. Ordenar los colores. Hubo un tiempo que David no ordenaba los colores de forma degradada, sino que era como rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado. O sea, ya iba a cantar la canción yo. Pero era como yo, ¿y por qué lo ordena así? Y después de tanto escuchar la canción, eran los colores del arco iris que llevaban esa secuencia. Entonces, y yo era como, David, así no van los colores. Pero claro, él estaba
con su secuencia del arco Sí, iris. exacto. Entonces, Sí. alterarles eso y decir como, no, es que yo llegué y quise jugar con él y se enojó. Ujú. Hay que ver el tipo de juego antes. Claro. Hay que saber sus Exacto, intereses, hay que exacto. saber en qué momento uno puede invadir su espacio, Sí. hay que saber cuándo quieren ellos que integrarlo a uno, aprender a leer el lenguaje corporal, y eso Ujú. únicamente se va a hacer mediante el tiempo de calidad. Conociéndolos. Exactamente. Claro. También conociéndolos. Digamos, cada mamá sabe lo que le gusta a su hijo. O sea, si el hijo es futbolero, vámonos por ahí. O sea, todo lo que queremos que aprenda, que lo hagamos con fútbol. Mira, cada vez que hagas esto, metes un gol. Y entonces el niño se va a inspirar. O la vez pasada aprendí, bueno, si lo que le gusta son los dinosaurios, bueno, sumemos dinosaurios, ¿verdad? ¿Cuántos? Si tengo 3 dinosaurios aquí, 2 dinosaurios aquí, el niño se va a inspirar conforme a lo que le gusta. O sea, Ujú. esa es como, debería de ser como nuestra motivación. Y eso solo lo vamos a lograr conociendo al niño, conociendo sus intereses, pasando tiempo con él Así y es. jugando con ellos. Y algo muy importante que mencionaba es que la observación. Una de las cosas como terapeuta es que a uno le da miedo estar en un punto de no hacer nada, pero hay muchos niños que llegan con necesidad de no hacer, entre comillas, nada, pero en realidad sí está haciendo algo, Sí. ¿verdad? Entonces lo voy a observar qué juguete agarra, cuál es el que más le gusta, cuál es el que sigue buscando cada vez que viene a mi oficina. ¿Cómo puedo meterme en ese juego sin llegar a frustrarlo? ¿Verdad? Reconocer que lo frustré porque yo le rompí ese orden que él necesita. Yo tengo en este momento pues un niño también, ¿verdad? Que es muy, muy organizador. Lo primero que busca son las figuras y empieza a ordenarlas por colores. Tiene su propia forma de ordenar. Pero si vengo yo y le quito una para que, mira, pasa por este circuito, no, ya fracasé, porque entonces el pobre niño me deshiciste todo lo que yo hice. Imagínense armar nosotros uno de esos grandes rompecabezas que tienen, no sé, como miles de piezas y uno se dedica día a día a estar armándole y de repente que venga alguien y le quite. No, sería Eso es lo que frustrante. representa para ellos. Eso es lo que Fatal. representa. Ajá. Y entonces saber que yo lo que tengo que hacer es sumarme en lugar de obstruir el Exacto. juego del niño. Entonces, por eso es que me encanta el enfoque de integración sensorial, porque la verdad es que yo he escuchado mucho de que sí, la preocupación son las crisis y qué hacer y esto, pero en realidad cuando se hace este enfoque de la manera correcta, y por eso es que es la importancia también de trabajar con personas realmente certificadas, porque cuando yo empecé en el 2011, híjole, estábamos en pañales, o sea, en la era de las cavernas, en todo esto de autismo, o sea, era tremendo el desconocimiento. Y entonces empezamos a que no, el niño tiene que quedarse sentado porque se tiene que quedar sentado. Y ahí estaban las instigaciones y ahí estaba esa forma como incluso llegar hasta el maltrato, ¿verdad? Wow. Porque he visto me salen algunos videos de gente de Rusia, por ejemplo, que hacen mucha esta terapia de, por ejemplo, había una niña que por lo visto tenía una hiperreactividad táctil y su terapia era agarrarle la mano y estarle untando cosas. Y la pobre niña lloraba y lloraba y lloraba. No. O sea, hasta que después llega un momento en que, gran logro, ya no está llorando tanto. Y la pobre niña todavía se le ve la cara de sufrimiento. Entonces, realmente con el enfoque de integración sensorial como debe de ser, yo es rarísimo que vea un niño que me haga berrinches, Sí, que me tenga crisis en la clínica. O sea, que me haga crisis a mí porque yo lo provoqué, ¿verdad? Eso es algo que también tuve que aprender, a tener como esa humildad de decir, yo me equivoqué. Yo le provoqué esta crisis a este niño y ahorita se desreguló porque yo lo hice. Y reconocer y decirle, lo siento, Pablito, lo siento, Sí. David,
yo me equivoqué, lo vamos a arreglar. Cierto. Entonces, realmente son enfoques bien comprensivos con los niños y sobre todo creo que la palabra clave también sería como desarrollar empatía con los Exacto. niños. Exacto. A mí me pasó hace poco. Ujú. No se quería poner la camisa, pero pues como era la del colegio, tenía que ir uniformado. Se la puse a como pude. Lo desregulé de una forma, se tiró al piso porque claro, no quería usar esa textura, esa etiqueta, eso que le causaba tanto y me lloró todo el camino. A medio camino se la voló y dije, el hecho de reconocerlo, que usted dice, tenés razón, Pablito. Tenés razón, quédate con el centrito, así vas a entrar a clase, voy a hablar con la maestra, no te preocupes. Cuando le dije eso, automáticamente el niño se sentó y fue como, por fin me comprendió mi mamá que no voy a usar esta camisa. La metí al bolsón y le dije a la maestra, la camisa está en el bolsón, pero el niño no la quiere usar. No sé si es por textura, no sé si es por la etiqueta, no sé qué está pasando porque todos los días se la pone, pero el niño no la quiere usar. A veces es porque está mojado. Ujú. Se derramó el agua que estaba tomando y se mojó de un ladito y él no soporta esos mojados. Sí. Entonces, el hecho de disculparse y aceptar la culpa, ¿verdad? Ok, yo provoqué esta crisis en el niño, lo acepto y ¿sabes qué? No te la pongas. Yo voy a hablar con la maestra. Ujú. Santo remedio, el niño se tranquilizó y continuó en el carro como por fin mi mamá entendió. Adecuarles para evitar la crisis. Y de hecho, Exacto. ahorita le quería preguntar algo, licenciada, ¿cómo hacen en terapia ustedes para distinguir cuando un niño no quiere colaborar versus un niño que en ese momento no puede? Ya sea porque estamos hablando de que hay un problema en el sistema nervioso o hay algo más. ¿Cómo logran ustedes diferenciar esas cosas? Falta de voluntad versus dificultades para ejecutar lo que en ese momento, la actividad que se les está solicitando. Ujú. La verdad es que en la práctica siempre he visto que hay una razón, ¿verdad? Ya sea porque yo estoy hablando mucho o estoy siendo bueno, Floor Time le enseña eso a uno también. Cuándo ser, y el escándalo y todo eso, con un niño hiporreactivo lo puedo hacer. Con un niño hiperreactivo no puedo hacerlo. Tengo que bajar la voz, tengo que ser más silenciosa, tengo que ser más, dirigir, más respetuosa. Entonces, cuando es tema de que las actividades son las que no están acordes a lo que el niño en ese momento puede hacer, es porque se las he presentado y entonces veo inmediatamente el rechazo, ¿verdad? Pero bajo de eso hay una evaluación previa que yo hice en la cual yo he podido determinar que el niño por su tono bajo muscular todavía no está listo para, ok, yo quería dar este paso, pero entonces, bueno, no se está dando, voy a retomar donde estábamos para seguir fortaleciendo de esa manera y después poderlo intentar. Por ejemplo, bueno, si me lo permite Ana María, ayer con Pablito hicimos algo súper extraordinario en la terapia. Adelante. Y fue porque yo sentí que ya era tiempo, es como una intuición, ¿verdad? A medida que uno conoce al niño. Sí tengo una evaluación, sí tengo las observaciones, sí tengo la anamnesis, pero también es vamos de nuevo al vínculo y a la intuición que uno va desarrollando como terapeuta con sus hijos. Entonces yo dije, hoy sí me va a lograr hacer esto, Pablito. Y entonces empecé y tratar la manera de darle las palabras clave. Por ejemplo, a mí me gusta no estarle diciendo, es que agárrate bien, tenés que utilizar bien tu pulgar y ponerlo de esta forma y bla, 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 bla. Entonces, lo estoy confundiendo. En cambio, yo lo que hago es decir, manos fuertes, Pablito, manos fuertes. Y entonces ahí se queda mi instrucción y solo le doy una y ya el niño entiende y organiza. Entonces, falta de voluntad, para serle franca,
nunca he visto en mi consultorio, porque los niños de verdad que cuando llegan no sé qué se les imagina, si es el mundo mágico de Mickey o una cosa así, cuando entran al les salón. encanta tanto y uno los sigue en eso y uno inicia con un juego libre de tal manera que uno se gana la voluntad del niño para poder hacer. Pero vaya, ¿qué pasa en la casa? A lo mejor y el niño está cansado. Y siempre hay un porqué, ¿verdad? Siempre hay ya sea porque en el colegio las demandas, todo lo que tuvo que hacer en la mañana, luego vino la terapia, después llegar a la casa y entonces el niño simplemente quiere descansar. Entonces, no, vamos a hacer ahorita la tarea. Ahí podría darse como esa falta de voluntad, pero nuevamente también tiene una causa, ¿verdad? Que el niño está cansado. Entonces, diferenciar eso es como una línea bien delgada, porque si yo estoy cansada, eso me va a generar que no tenga voluntad para hacer una actividad. Y eso es lo que me va a mover para que yo haga la actividad. Y ese es el modelo de la terapia ocupacional también, porque para poder hacer una actividad yo tengo que tener voluntad. Pero ¿qué hay atrás de todo eso para que yo pueda generar esa voluntad en mí misma y poder realizar la actividad? Entonces podríamos decir de que siempre, siempre hay una causa, siempre hay un porqué. ¿Y qué pasa en el cerebro de un niño cuando insistimos realmente en darle órdenes y está en lo que nosotros pensamos es una crisis? Ok. ¿Qué es lo que podría estar pasando en ese momento? ¿O qué podríamos estar provocando? Claro, definitivamente lo que vamos a provocar es que lo vamos a desregular más, ¿verdad? En una crisis es súper importante la corregulación, que yo como adulta sea la primera que esté tranquila para poderle transmitir al niño esa tranquilidad. Entonces, cuando uno de adulto normalmente quiere calmar a un niño, empieza a ofrecerle el sol y las estrellas y todo, y mira esto, y no, vamos a hacer lo otro, o no, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás haciendo esto? Etcétera, etcétera. Cálmate, te chineo, vamos. O sea, quiere hacer tantas cosas y el pobre niño está tratando de asimilar sus propias emociones, está llorando, su propio ruido lo desregula y luego nosotros le hablamos encima de ese ruido. Hay una contaminación sensorial que realmente lo que estamos provocando es aumentar más la crisis, ¿verdad? Entonces tengo, por ejemplo, hay otros chicos que, bueno, hay uno en particular que su papá se sorprendió porque le digo yo, fíjese que tuvo un momento de frustración, entonces solo le dijimos, ¿sabes qué? Estás muy enojado, ahorita te voy a dejar tranquilo. Hasta que te tranquilices vamos a seguir. Pero yo me quedo en una distancia segura, no lo dejo solo, no lo abandono. Tengo que estar supervisando su bienestar físico, que no se vaya a lastimar, que no vaya a pasar nada, pero tengo que quedarme callada. Y eso es lo que nos cuesta mucho a los adultos. Sí. Entonces, quedarse en silencio y observar y acompañar. Entonces, luego el niño va bajando, porque su propia capacidad de autorregulación está haciendo ahí la labor. Y poco a poco ya el niño empieza, por ejemplo, la ventaja de tener el cuarto sensorial, y por eso es que también a muchas familias les recomendamos hacer su espacio sensorial, es que el niño vino, inmediatamente agarró una manta de peso, se la puso encima y ahí se calmó el sol. Entonces me dice el papá, de verdad, me dice, sí, yo tengo una manta de peso en la casa, pero nunca se la damos a él. Y yo, o sea, póngansela en su espacio sensorial, le digo yo, y va a ver que cuando él se ponga frustrado, usted solo haga eso en lugar de que esté uno y esté el otro, porque el papá me dijo, estaba mi esposa, estaba mi hijo y todos intentábamos calmarlo, pero él más lloraba. Entonces lo que estamos haciendo es incrementar más la crisis.
lo que tenemos que hacer es bajar nosotros nuestro nivel de revolución y entenderlo y darle su espacio y darle también estrategias cerca de él que él pueda utilizar solito para buscarlas y así poderse regular más fácilmente. Sí. Ok, licenciada, y cuando nuestros niños están a punto ya, porque están sobrecargados sensorialmente, pero bueno, yo creo que cada quien como madre sabe, ¿verdad? Bueno, a nuestro nivel creo que ya detectamos cuando el niño ya está sobrecargado sensorialmente y es momento de irnos, o sea, de regularlo, etcétera. Pero para estas mamás que apenas están entrando a este mundo, ¿cómo pueden ellas detectar que el niño ya está llegando a una sobrecarga sensorial? O sea, ¿qué parámetros la mamá tendría que observar de decir, es momento de regularlo, o es momento de irnos, o es momento de llevarlo a solas, antes de que venga la crisis? Ajá. Generalmente los stimming aumentan, ¿verdad? Las estereotipias, como se conoce también. Aumenta el aleteo de manos, aumenta el pellizcarse los deditos de las manos, o rascarse las picaditas, o saltar una y otra vez. Empiezan a aumentar los stimmings, porque primero, la primera alarma para el sistema nervioso va a ser en sí mismo, ¿verdad? Y va a intentar apagar el fuego en sí mismo, ¿verdad? Entonces ahí es donde va a aumentar esa forma de autoestimulación para poderse regular. Y si eso aumenta, quiere decir o está súper emocionado o está súper desregulado. Y las dos cosas son casi que lo mismo, porque con sus mismas emociones se va a desregular, ¿verdad? Entonces, está tan emocionado que se desreguló. Le vamos a dar un tiempo para que nos apartemos un poquito y después se regule y regresemos a la tarea. Entonces, ¿qué es esto? En otras palabras, como más sencillas, Ana, porque a mí me gusta también, digamos, entrar a lives de madres autistas, y ahí hablan a veces madres primerizas y dicen, pero es que mi instinto de mamá también me dice. Entonces, confiar en el instinto de mamá también es muy importante, porque dicen, pero si me equivoco, y tienen muchas dudas, pero muchas veces el instinto de mamá gana incluso al instinto profesional, Sí, ¿verdad? exacto. Son como las más importantes, ¿verdad? Dentro del proceso. No es que querramos dejar a los papás y fuera. Claro que sí, los papás también son, conocen a sus hijos, ¿verdad? Pero ese instinto y ese vínculo de madre es un vínculo tan único y especial que si yo veo a mi niño que está empezando a renegar, empezando a saltar, empezando a tratar a jalar, ¿verdad? Si es un niño no hablante, empezar a jalar o bueno, los niños que son hablantes, ellos sí pueden expresar, mamá, mucho ruido, mamá, me duele la cabeza, demasiadas cosas en mi mente, demasiado que ver, vámonos. Eso pues lo pueden expresar, pero un niño no hablante es más el mayor reto, ¿verdad? Y es cuando nos empiezan a jalar la mano, ¿y qué pasa, mi amor? Y que no sé qué, dice uno, pero es porque él mismo ya está percibiendo ese sistema de alerta. Exacto. Sabe que ahorita, mientras usted hablaba, de hecho pero ya no la voy a hacer porque creo que ahorita le acaba de responder, una de las preguntas que yo le quería hacer era por qué en ocasiones hay ciertos niños que tienden a taparse los oídos, tienden a empezar a morderse la camisa, empezar a hacerse así, a jalarse el pelo o con sus manitas, bueno, el stimming, lo que estábamos hablando ahorita. Pero mi pregunta era por qué hacían eso, pero ya ahorita usted lo respondió perfectamente y es porque hay una sobrecarga sensorial. Entonces uno tiene que aprender a observar a los niños. Sí. Uno tiene que aprender, bueno, si de pronto mi hijo tiene sensibilidad auditiva, obviamente estamos en un lugar ruidoso, vámonos, porque va a tener una crisis. Y a veces es bien complicado porque
lastimosamente, obviamos que hay un grupo de familia detrás. Sí. Por ejemplo, yo tengo pues mis 3 hijos, 2 neurodivergentes y mi chiquita es neurotípica. Ujú. Y ella, o sea, ella ama bailar, está chiquita, pero es un personaje esa niña. Entonces, hay muchas cosas que a veces nuestros hijos tienden a sacrificar precisamente para evitar una crisis en sus hermanos. Entonces, creo que hay que crear como cierta nivel de balanza para no comprometer la estabilidad emocional de uno, pero tampoco limitar la estabilidad emocional del otro. Así Y es. creo que ahí es donde entra el trabajo en equipo y la observación, como, mira, no quiere estar aquí, te salís vos o me salgo yo con él, Ujú. pero los niños que se queden porque los niños están disfrutando. Así O de es. pronto a veces es al revés, como hay actividades que o ven algo que a otro no le gusta y los otros perfectamente lo están disfrutando. Hay una actividad gratis, bendito Dios, que a mis hijos les encanta y es ver el agua. La fuente de la Gran Vía es... Y les Sí. encanta a Yo los creo que 3. para todos. Sí. E incluso para uno es bien relajante realmente. Sí. Y Y se mojan. sí, les gusta, o sea, porque reciben todo tipo de información sensorial, visual, táctil, auditiva y cuestiones Y que a veces uno tocar. no logra percibir porque a veces, pues uno, claro, no estoy diciendo que mi cabeza funcione normalmente, no, estoy segura que voy en un sub y baja, pero lo abrumante que debe de ser para nuestros hijos tener una crisis sensorial debe de ser tal cual el ejemplo que usted puso del tráfico. O a veces, por ejemplo, la vez pasada yo iba entrando al cuarto y estaba el televisor a un volumen muy alto, la niña estaba gritando diciendo que no quería eso, el otro estaba emocionado gritando porque él sí quería eso, la nanita tenía el celular también con volumen y yo queriendo decirles Dios como, mío. miren, y yo me abrumé y fue como, hice como cortocircuito, ¿sabes? No sé cómo explicarle. Sí. Y entonces, ahorita mientras hablábamos, yo dije, claro, a mí, yo me puedo regular, pero nuestros hijos debe de ser bien abrumante. Si yo hice cortocircuito, que soy una adulta, Exacto. que debería de aprender a controlarme, ¿cómo hacen nuestros Los hijos? niños, Entonces, claro. realmente el nivel... Hay gente que dice como, no, es que ustedes tienden a facilitarle todo a los niños porque por cómo son y he escuchado un comentario tan horrible, pero lo voy a decir, que dicen, no, lo que pasa es que vos los enfermas más, porque vos le facilitas eso, porque vos le acabas de contemplar el berrinche y Claro. porque te vas, estás haciendo lo que el niño quiere. Ese tipo de comentarios yo sé que no lo hacen con mala intención, pero si viene desde la ignorancia, uno lo hace porque uno está metido en esto, porque uno sabe lo que se va a Y se desencadenar. anticipa. Exactamente. Nos anticipamos Sí. a la crisis. Exacto. Eso, justo a eso quería llegar. La crisis. Nadie mejor que nosotras y ustedes saben qué implica una crisis Exacto. y qué tanto puede escalar y lo difícil que es a veces bajar esa crisis, que Así no es. únicamente es, vaya, ya nos salimos, ya estuvo. No, o sea, eso va a Exacto. continuar y se puede prolongar incluso hasta el siguiente día, como, ¿por Así qué? es. Porque pasó llorando todo el día anterior. Exacto. O sea, al siguiente día le duele la cabeza porque pasó llorando. Pero como nuestros hijos no pueden expresarlo, es como, ay, ¿y ahora qué tiene? No, es de estudiar y saber qué Exacto. ocurrió antes y poderles comentar a ustedes como, no, esta situación se dio y creo que a raíz de esto, y ya empiezan ustedes con sus preguntas de, ¿cuánto tiempo le duró? Ah, no tanto. Y después, no, estaba bien, como, mírame, no me toques, estaba bien Sí. vidrio, que no se le podía decir nada. Sí. Entonces creo que a veces uno obvia mucho las necesidades de nuestros hijos, no por quererlo hacer, sino que también lo hacemos desde la ignorancia. Es como, no, yo no voy a hacer lo que él quiere, Así porque lo es. voy a hacer. Entonces, después viene la crisis y es como, pero es que a saber qué le pasó. No, así hubo algo que lo desencadenó y Claro. que uno perfectamente pudiera evitarlo y exponerlos a ese tipo de cosas, como el ejemplo que ponía usted
de la niña rusa que le hacían esta terapia táctil. Sí. O sea, no, ya la tolera. No, lo que hizo fue como bloquearse y salirse de él, y el daño que se hace a nivel emocional, a nivel de autoestima, o sea, es grande. O sea, realmente mientras usted habla más, me doy cuenta que es tan complejo esto del procesamiento sensorial, porque no estamos hablando solo de un impacto a nivel auditivo, a nivel visual, a nivel, o sea, es un todo, es un todo interno, es un todo familiar, es un todo social, y realmente es importante que las familias conozcan qué es el procesamiento sensorial, qué es que un niño se tape los oídos, porque lo hace, qué es que un niño rechace texturas en su cuerpo. De pronto, a veces hay telas con que uno es como, ay, no, esta viñeta acá me molesta. Y uno está haciendo algo y es como, ay, esta viñeta. Y no puedes hacer lo que estás haciendo. Pero nuestros hijos son todavía más sensibles a eso. Y es como, ¿y este niño por qué llora? Sí, está limpio, ya comió, se le dio lo que quería. Y es como, veamos más allá. Sí. O sea, realmente afecta mucho el no saber el perfil sensorial de nuestros hijos. Claro, y uno de los problemas más grandes, pienso yo, sí es un problema en el autismo, es que no se mira. Así es. Sí. Entonces, por eso es que las personas hablan. Sí. Porque, por ejemplo, algo tan sencillo como que a mí me quiten los lentes y me digan, vaya, léeme todo lo que está ahí. Ahorita porque yo ya lo leí con mis lentes, lo voy a saber decir, pero las palabras chiquitas ahí donde dice realidades valientes, eso no lo voy a poder leer. Y pretender que yo, ok, vaya ahora, ándate al auditorio de FEPADE y vas a leer todo lo que dice en la diapositiva, todo el gran párrafo sin lentes. ¿Cómo voy a hacer esa barbaridad? ¿Verdad? Entonces, claro, las personas van a decir, no, es que vos sos la que te estás haciendo la que no quiere hacerla, la que te está bloqueando, la que no puede, pero en realidad es porque la persona no ve. Así es. Es como que si yo quisiera que un niño en silla de ruedas tenga que subir las gradas como todos los demás. Exacto. Porque así tiene que ser. Entonces, así es como realmente es la gran problemática de que las personas como ven a nuestros niños que no aparentan las discapacidades y las necesidades de apoyo que tienen, ahí es donde empiezan que es malcriado, que es berrinchudo, que tú lo consentís, que tú lo estás haciendo más así, y no saben el daño. A pesar de que sea desde la ignorancia, no saben el daño que están provocando en esa familia, que de por sí ya hay un proceso de culpabilidad, de negación, de duelo, de aceptación, y que tanto que costó llegar a eso, y de repente en el día a día puede haber una palabra, una frase que le digan a una mamita, a un papá, y no saben que están desmoronando un gran esfuerzo en ese proceso. Entonces, ese es un gran problema, la verdad, que enfrentan nuestros hijos. Y por eso es que en los centros educativos quieren que ellos hagan lo mismo que los demás, en el sentido de que tienen que aguantar todo el momento del saludo sentados en la misma posición, dentro del mismo cuadrito, que no se vayan a salir, etcétera, etcétera. Y exigen tantas cosas, pero no están dispuestos a hacer adecuaciones que realmente no son para darles ventajas sobre los otros niños, sino más bien darles la facilidad de que puedan desenvolverse como todos los demás. Entonces, y darles ese derecho que tienen también de estar incluidos. Y por eso, en medio de esto de las crisis, también es la importancia de los recursos sensoriales que yo le voy a dar a los niños. Su tapa cancelador de ruidos, sus squishies, sus mordederas, cualquier estrategia que se pueda utilizar
y que nosotros andemos en el carro, que nosotros andemos ahí listos para cualquier necesidad de nuestros hijos, aparte de sus pañales, de su ropa de cambio, de todo eso, tenemos que andar su juguete favorito, su mantita de apego, cosas que le ayuden a autorregularse muchísimo mejor. Exacto. Así es. Ahorita que toque ese tema, sería como bueno que usted nos comente un poco acerca de las dietas sensoriales que se hacen, como que podemos implementar en los colegios entre clase y clase, ¿verdad? Sabemos que pues ellos usan sus audífonos, ¿verdad? Que andan su squishy, pero entre clase y clase es bueno como sacarlos, o sea, de su ese momentito en el que tienen difícil y qué pueden realizar, o sea, qué dietas sensoriales pueden realizar entre clase y clase para que se autorregulen. Claro, tiene que ser diseñada para cada niño, ¿verdad? Y conforme Personalizada. Tiene que ser súper personalizado, pero por ejemplo, un tiempito que le den que le permitan al niño levantarse de la silla es un descanso totalmente abismal para el niño, porque el solo hecho que nosotros estamos aquí sentadas, estamos platicando, estamos haciendo un esfuerzo sensorial y motriz, ¿verdad? Tenemos que tener un buen sistema propioceptivo, que es el que me da la información de mis músculos, de mis articulaciones, para que yo me sienta cómoda en esta posición y no necesite estarme moviendo en mi silla para poder tratar la manera de autorregularme y soportar la actividad de estar sentado, porque cada cosa es una actividad. Entonces, darle el simple hecho de que se pueda levantar y mira, tú me vas a ayudar a traerle los lápices a los niños y darles también como ese papel de protagonismo para que los niños puedan sentirse que son partícipes de su salón de clases, de que son parte de la clase, que son parte de sus compañeros y darles responsabilidades dentro del aula es una de las estrategias en general que pueden servirles muchísimo. También, bueno, yo siempre he sido de la idea que lo mejor de hacer una estrategia sensorial es que sea dentro del aula y que no sea de sacarlo del aula, porque si lo saco del aula y lo llevo a un lugar sensorial súper bonito con un montón de cosas, va a ser una tarea muy difícil regresarlo al salón de clases. Entonces, para mí tiene que ser dentro del salón. Entonces, que tenga su cojín, que tenga sus banditas elásticas, que tenga sus canceladores de ruido, que tenga su peluche, que tenga lo que tenga a su alcance, todas las estrategias, tanto que el equipo terapéutico, familia y maestras sombra, maestras titulares también, porque si tenemos la bendición de que las maestras se involucren también con nuestros hijos, ellas también van a aportar, ¿verdad? Y fíjese que yo he visto que tal cosa lo calma. Entonces también lo sumamos dentro de esa dieta sensorial que los niños deben de tener en su ámbito escolar. Yo creo que, bueno, no sé, Ana María, y quizás me voy a meter en camisa de 11 varas, pero por lo que voy a decir ahorita, Pablito estuvo en una institución en la que no le aceptaban juguetes sensoriales, que le ayudaban a regularse. A mí eso, por eso te dije, perdón por lo que voy a decir, pero si están escuchando, que escuchen y que aprendan. La importancia que tiene que la institución conozca y sepa por qué se le está dando. Ellos lo ven como juguete, pero no es un juguete. Ese juguete ha sido diseñado para ser una herramienta de autorregulación. Entonces, la importancia que los colegios tienen, no solo de aceptar, sino de comprender la función de eso. De ese sensor. O sea, yo creo que usted bien lo dijo en el 2011, pero yo lo traigo a colación ahorita. Estamos en pañales en temas de integración sensorial en los centros educativos. Indistintamente el centro educativo sea público o privado. Estamos en pañales.
Esto va en aumento, las razones se siguen estudiando porque cada vez el porcentaje de niños dentro del espectro, trastorno de déficit de atención y otras neurodivergencias va incrementando. Lo cierto es que es una necesidad ahora. Claro. Ya no es como, no, sí, nosotros aceptamos. Ok, aceptás. ¿Pero qué aceptás? Aceptás que te tenés que instruir. Así es. Aceptás que te tenés que educar. Aceptás que tenés que saber para qué sirven estas cosas. O sea, creo que también es como hacer un llamado, ¿sabes? A los centros educativos. Claro. Que se preparen para las cosas, que así como han tenido que haber adecuaciones a equipos electrónicos dentro de las aulas, Sí. también tiene que haber adecuaciones precisamente para esto, por lo que usted acaba de mencionar. Si hay un espacio fuera para los niños, para regularse, van a querer regresar. Ujú. Si es algo que a ellos los calma, es su sentido vestibular y propioceptivo siendo regulado por algo que les encanta. No van a querer regresar al lugar que los desreguló porque había una situación ajena. Por ejemplo, hubo una ocasión en la que Leonardo tenía un compañero que le afectó tanto que el iPad cambiara de case. Pero es que fue una cosa, o sea, yo le digo, yo lo hice porque el case no le quedaba bien, se le zafaba, se iba a caer, se iba a quebrar la esquina, se iba a agrietar, me iba a tocar gastar. Entonces yo lo cambié. Pero no vi el impacto que esto iba a tener en los compañeros. Porque Sí. es como a Leo no le afecta ese tipo de cambios. Y uno siempre lo mira desde Para su su perspectiva. niño. Ajá. Exactamente, lo que le funciona a mi hijo. Ajá. Pero también ahí entra la empatía de uno Exacto. como padre de familia, que si sabe que hay otros niños a los que les puede afectar, de pronto la transición puede ir siendo un poco más despacio, como, mira, todavía no vamos a cambiar el case, pero lo vamos a poner encima para que vaya viendo que va a haber otro color y ya no sea tan grande el impacto. Sí. Pero todo esto se va dando a medida que uno va conociendo, a medida que uno va investigando. Y por eso le digo, siento que es una responsabilidad de los centros educativos, no Claro. únicamente decir, sí, nosotros te lo vamos a recibir. No, Ajá. también es en qué les podemos apoyar. O Sí. sea, tenemos el compromiso y aceptamos qué podemos hacer. Y no bloquear algo que le Exacto. ayude a los niños. Yo, Así de es. verdad, cuando pasó esto con Pablito, yo creo que nos quebramos Sí. todos. O sea, todos los que supimos el caso. Y recuerdo Nos que quebramos. precisamente entramos a luchar ahí, ¿verdad? Con la Así es. licenciada, porque pues ella es la terapeuta oficial de Pablito en el tema sensorial. Y entonces recuerdo que la licenciada en esa reunión de los maestros fue el ex colegio, ¿verdad? Que salimos corriendo de ahí por tanto maltrato y Sí. no comprensión. Pero entonces ella les decía, es como cuando alguien quiere concentrarse y todavía recuerdo que usted tomó un lapicero y empezó a hacerle al lapicero así. Entonces uno para concentrarse, uno está escuchando al catedrático, pero uno le está haciendo al lapicero así, ¿verdad? Y lo está moviendo. Es exactamente lo mismo. Recuerdo que se me quedó tan grabado ese ejemplo que usted les puso, licenciada. Entonces yo tengo el squishy y entonces el niño lo está apretando porque lo necesita, porque le genera paz, ¿verdad? Es tener esto y le quita la ansiedad. Es exactamente lo mismo, sino que aquí tenemos un perrito, tenemos un juguetito, tenemos algo, y para nosotros es un lapicero. Así Pero es. es exactamente la misma función. Entonces, ¿por qué pueden permitir la concentración con un lapicero y no con un squishy? Ujú. Tema Sí, de es ignorancia, exactamente lo ¿verdad? mismo. Y que tengan apertura, creo yo, en este caso. ¿Verdad? Sí. Así que gracias, la verdad, porque se prestó la oportunidad para decir esto de que sí, hay que instruirse mucho respecto a las Exacto. herramientas sensoriales. No únicamente basta con saber qué necesita el niño, sino que saber por qué y para Así qué lo es. necesita. Sí, y aprovechando el espacio, pues nosotros en Integra definitivamente ofrecemos charlas gratuitas Sí, en para los centros colegios. educativos. Y hemos escrito a muchos lugares y es increíble cómo pocos nos han abierto las puertas para poder hacerlo. Y siendo gratuitas, ya no digamos si se cobrara como un servicio. O sea, sería, o tal vez así le encuentran el valor, ¿verdad? Sí, quizás. Pero sí. Ay, no. Sí, dale, adelante. No, pues, licenciada,
muchas gracias. Yo creo que es un tema que hay que sacarle mucho más, definitivamente. Nos quedamos muy cortos, yo creo que es demasiado extenso. Y pues la vamos a volver a invitar. Gracias por darnos ahí un poquito realmente de conceptos, de educación al final, como dice usted. A mí me sirvió mucho también hacer ese curso. La LIC siempre igual ha sido terapeuta de mis hijas desde hace mucho tiempo y conoció a mi hija mayor desde antes de los 2 años y pues la que más me ha instruido en el tema sensorial. Y realmente creo que es súper importante, sobre todo uno de papá, porque al final también a uno servirle, poderle decir a los maestros con causa y razón las cosas. Claro. Tanto tomar cursos como el de Floor Time, como bien usted me lo recomendó y lo hicimos en su momento, como tantas cosas. Yo creo que primero instruirnos nosotros y también obviamente tratar en nuestras posibilidades de instruir a los centros educativos, a los maestros, a la familia y al resto de la comunidad, porque no nos queda de otra, y eso es este espacio, realmente, un espacio de educación. Así que muchas gracias por su tiempo y esperamos tenerla. Por supuesto que sí, yo encantada. Muchísimas gracias de verdad por darme este espacio y esta oportunidad para poder compartir con ustedes y con todas las personas que nos vayan escuchando alrededor del mundo. Gracias a usted, licenciada. Gracias. Sí. Esto fue Neurovoces.